Vamos a ir al libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Y vamos a dar lectura al versículo 1 al 10. Así que cuando lo tengan, si por favor se ponen de pie y me siguen con su vista, voy a estar dando lectura del versículo 1 al 10. Ahí está en su pantalla. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a ustedes que estaban muertos. Me gusta hacer pausa allí porque entendamos el efecto de un muerto. Silencio total, ¿verdad? En sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia por gracia ustedes han sido salvados. Y Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios bendiga su santa palabra. Tomen asiento y vamos a poner este tiempo en manos del Señor. Si me acompañan a orar, por favor. Amado Padre, es por tu gracia que estamos aquí. Es por tu gran misericordia que no hemos sido consumidos. Es tu gran favor, Señor, inmerecido para pecadores, enemigos tuyos, haber entregado a tu Hijo Cristo en sacrificio, en lugar nuestro, como propiciación, como sustituto por nuestras deudas, por nuestras transgresiones. Si ahora tenemos comunión contigo y nos podemos acercar y podemos seguir adorándote, Señor, ahora a través de tu palabra expuesta, es por gracia. Así que agradecidos estamos por la obra de gracia que estás haciendo en la vida de esta iglesia, de cada familia que compone esta iglesia. Agradecidos estamos, Señor, de poder servirte en diferentes aspectos en el ministerio o áreas. Gracias. Gracias por tu gran misericordia, por tu gran bondad. Recordamos, Dios, que hoy estamos aquí reunidos por causa de Cristo, porque Él fue el que murió, porque Él fue el que resucitó a un día domingo. Y nosotros nos reunimos para eso, para adorarte, para glorificarte, para seguir siendo equipados y para seguir haciendo la obra del ministerio que tú nos has encomendado, Señor, en donde nos has colocado como tu iglesia local. Así que agradecidos estamos por ello. Es mi oración, Señor, que tú seas exaltado el día de hoy. Es mi oración, Señor, que el orgullo del hombre pueda ser humillado. Padre, que Cristo pueda ser exaltado y promovido, y que la santidad en esta iglesia también pueda ser promovida. Que tú edifiques a los santos a través de tu palabra, y que tu Espíritu pueda ministrar a cada necesidad de cada creyente aquí en esta hora, de cada persona en esta hora, mi Dios. Que tú hables a sus necesidades, que tú los sigas equipando y alimentando como el buen pastor de las ovejas, el gran pastor. Te ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Danos oídos, danos corazón atento, y que tu Espíritu Santo, mi Dios, nuevamente pueda predicar un mejor sermón que el que yo tengo en esta hora, y que tú hagas tu obra en cada corazón. Por ende, mi Dios, si aquí hay personas que aún no han puesto su fe en ti, que aún viven muertos en sus delitos y pecados, que hoy sea el gran día de salvación, mi Dios.
que hoy tú los puedas llamar de las tinieblas a la luz del reino de tu amado Hijo. Es mi oración, Dios, sálvalos. En el nombre de Cristo Jesús te ponemos esto. Amén. En un barrio marginado de Londres del siglo pasado, hermanos, había un hombre que se llamaba Henry Morehouse. Él iba caminando por una de las calles de Inglaterra cuando miró salir a una niña de una tienda con un jarro de leche o una jarra de leche. Observándola de lejos, miró que la niña caminaba y mientras iban acercando ambos, la niña tropezó y cayó al suelo y la leche obviamente se desparramó y la jarra quedó hecha pedazos. Así que Henry se acercó rápidamente a ella, la levantó y le preguntó si estaba bien. La niña lo que hacía era sollozar, lágrimas, estaba llorando, diciendo las siguientes palabras: mi mamá me va a dar, mi mamá me va a castigar. Y Henry le dijo: no, hija, no te va a castigar, yo vi lo que sucedió. Es más, él se agachó y comenzó a rejuntar las piezas de la jarra y comenzó a unirlas, a reconstruirlas. Y mientras la niña observaba a Henry, empezó a calmarse, porque quizá ella pensó que este hombre podía arreglar esa jarra, que en ese entonces, hermanos, muchos de los utensilios se podían arreglar. No se tiraban, sino que se arreglaban. Así que ella dijo: quizás este hombre puede solucionar esta jarra, ¿verdad? Y ya Henry trató de armarla y faltaba la última pieza. Cuando trató de unirla, pues por la fuerza que le puso, se volvió a desbaratar y la niña comenzó a lagrimear de nuevamente, ¿verdad? Diciendo que su mamá lo iba a castigar. Así que volvió a hacer la tarea de volver a reconstruirla. Esta vez le faltaba la asa o el mango, como ustedes le llamen, y se la entregó a la niña y le dio la asa: a ver, colócala tu hija. Y la niña agarró la jarra ya reconstruida y a la hora de poner la asa, nuevamente la niña, pues por la presión, se volvió a desbaratar. Así que el llanto siguió. Agarra a Henry a la niña, la carga en sus brazos y la lleva a la tienda donde vendían pues utensilios para la cocina. Le compra una jarra nueva, después la lleva a donde había anteriormente salido la niña y le compró 2 litros de leche y preguntó de dónde vivía esta niña. Ya le dieron direcciones, así que él la llevó hasta su casa, le entregó la leche, la jarra de leche llena, y miró que iba entrando a su casa y la niña ya iba entrando cuando Henry le dijo: hija, ¿crees aún todavía que tu mamá te va a dar? Y la niña con una sonrisa le dijo: oh, no, para nada, señor, pues esta jarra es mucho mejor y mucho más fina que la que teníamos antes. Hermanos, en la caída del ser humano, en la caída del hombre, el hombre quedó fragmentadamente dañado en todo su aspecto, hermanos. Cuando Adán y Eva pecaron, todo se arruinó, todo quedó afectado por el pecado. Esa perfecta justicia y santidad que le pertenecía a Adán y Eva quedó arruinada. La imagen de Dios en el hombre quedó empañada, dañada. Y el hombre desde entonces ha quedado afectado. ¿En qué sentido afectado? Y creo que lo más profundo es lo siguiente, hermanos: en no buscar a Dios, en no querer agradar a Dios, en no vivir para la gloria de Dios. Él es incapaz en sí mismo de poder hacer algo que le haga merecer la vida eterna. No hay modo de que el hombre pueda vivir o amar o tener afectos por Dios después de la caída, porque quedó irremediablemente, hermanos, dañado.
No me malinterpreten, el hombre trata de arreglar su vida así, el hombre trata de componer su vida así, de hacer buenas obras sí, de buscar agradar a Dios sí. Él busca, ha querido restaurarse, si así lo quieres, como Morehouse a la jarra, ¿verdad? Pero es inútil. Es inútil, hermanos, porque ya la Biblia es clara diciendo que aún todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Y es en este entonces donde Dios viene, donde la gracia entra, hermanos, donde Dios viene en busca del ser humano, ¿verdad? En la persona de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, vino a este mundo, ¿para qué? ¿Qué tipo de mundo encontró Jesucristo? Sino un mundo fragmentado por el pecado, un mundo totalmente afectado por el pecado. Es más, encuentra una humanidad postrada, hermanos, en la banqueta, lamentando las miserias del pecado, lo que el pecado puede hacer en su vida. ¿Y qué hace Cristo? Cristo vino en la misión de recrearnos, de dar una nueva humanidad, como lo dice Efesios capítulo 2, a dar una nueva naturaleza, nueva, hermanos, nueva. Y una, como dijo la niña, una mucho mejor de la que tenemos ahora. Eso es lo que Cristo hace. Eso es lo que la misión de Cristo vino a lograr. Vino para salvar. Vino para dar una nueva vida. Vino a encontrar un mundo profundamente caído, sin afectos, sin anhelos, sin deseos por Él. Alejado de Él, dándole la espalda a Él, apartado de Él, muertos, como vamos a ver, en sus delitos y pecados. Así que en esta mañana o tarde ya, hermanos, el texto o el título de mi sermón es salvos por las sobreabundantes gracias o riquezas de su gracia. Nuevamente, salvos por las sobreabundantes riquezas de su gracia. Es lo que el texto nos llama o Pablo nos indica en capítulo 1 al 10. Para ir al contexto rápidamente, hermanos, capítulo 1, vemos que Pablo arranca bendiciendo en versículo 3 al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendice al Padre, no tiene otra cosa Pablo que arrancar bendiciendo al Padre por todas esas bendiciones con las que ha bendecido a su iglesia en los lugares celestiales con Cristo. O sea, él empieza a enumerar esas grandes bendiciones que Dios le ha dado a su iglesia. Y lo único que él tiene que tiene en su corazón es agradecimiento, es asombro por esta gracia de Dios. Y capítulo 1, Pablo inicia pues hablándonos, hermanos, del pasado, el presente y el futuro del gran plan maestro de Dios en la salvación del hombre. De eso trata el capítulo 1, de ese plan maestro en el pasado, en el presente y en el futuro, cómo Dios obra salvación al hombre. De allí Pablo, de llevarnos a los lugares celestiales, a lo alto con Cristo Jesús, hermanos, en capítulo 2 nos lleva a lo profundo del humano, de la humanidad. Viene a hablarnos del pecado, viene a hablarnos de las profundidades de donde yace el hombre en pecado. Así que desde los lugares celestiales nos baja, hermanos, hasta capítulo 2, hasta las profundidades del pecado. Y es allí donde podemos apreciar en capítulo 2 la gracia de Dios. Es en capítulo 2, mis amados hermanos, donde podemos apreciar esa grandeza, esa riqueza de la gracia de Dios que vino a dar vida a pecadores que estaban muertos. Es aquí donde Pablo nos indica de dónde nos escogió Dios, de dónde nos alcanzó, a dónde vino a alcanzarnos, a darnos vida, dónde nos encontrábamos. Es aquí en capítulo 2 donde nos habla del antes y el después de esta salvación, de cómo Dios nos llama a la salvación. Capítulo 2, hermanos, a modo de abreviarlo, nos habla del presente también, nos habla del pasado y nos habla del futuro.
de las personas que Cristo redime. ¿Dónde van a estar? ¿Quiénes eran? ¿De dónde las sacó? ¿De dónde las libró? Es lo que habla capítulo 2, el pasado, el presente, el futuro de las personas que Cristo redime. Mi bosquejo, hermanos, está en la pantalla como buen bautista, 3 puntos. Hemos dividido en 3 puntos, del 1 al 3. Vamos a ver el gran mal de la humanidad, el gran mal y la miseria de la humanidad. Capítulo punto 2, vamos a ver del versículo 4 al 7, la gran intervención divina. Y vamos a terminar con el punto 3, hermanos, hablando de la gran obra de la gracia de Dios en los creyentes, del versículo 8 al 10. Pero vamos al primer punto, que es el gran mal y miseria de la humanidad. Vean lo que dice el texto y cómo arranca Pablo diciendo: y Él os dio vida a ustedes que estaban muertos. Noten estas 2 palabras: en sus delitos y pecados. Delitos, hermanos, todos sabemos o tenemos una idea de lo que es un delito. Una transgresión, una violación a la ley. Es básicamente desviarse de una senda recta, como lo ve la Biblia. Cuando la Biblia habla de delitos, es que te has desviado de la senda recta. Y no solamente te has desviado, sino que ya estás transgrediendo. Ya te estás metiendo en un terreno donde no te deberías de haber metido. A eso la palabra de Dios lo llama delitos. Delitos. Violaciones, digamos, a la ley santa de Dios. Eso es lo que la Biblia describe como delitos. Pecados, obviamente, hermanos, el sentido bíblico puro es errar al blanco, es no darle donde debíamos de darle, pero también tiene esta implicación. Pecado tiene la implicación de no solamente errar al blanco, sino al igual que delitos, es darle donde no debías darle. O sea, no solamente fallaste, sino que fallaste y también le pegaste a donde no deberías de haberle pegado. Esas son las 2 ideas de delitos y pecados, hermanos. En pecados hablamos de palabras, pensamientos, inclinaciones, obras que no dan al blanco. ¿Y cuál es el blanco, Nicolás? La gloria de Dios. La gloria de Dios. Cada acción, pensamiento, inclinaciones, palabras, actitudes que se quedan cortos de la gloria de Dios, hermanos, eso es pecado. Eso es no glorificar al Señor. Son actos de rebelión y traición a la bondad y la gracia de Dios. No le estás pagando como deberías pagarle. Una buena descripción de lo que es pecados, hermanos, o de lo que es el pecado. No que sea una descripción, pero primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos lo describe como el pecado es infracción de la ley. Infracción de la ley. En otras palabras, es una ofensa directa al Dios santo que te creó, al Dios santo que te redimió, al Dios de la providencia que te provee. Una ofensa directa. Si tú juntas estos 2 términos que Pablo describe como delitos y pecados, si tú unes estos 2 términos, estamos hablando y abarcando la totalidad, hermanos, de las maldades. La totalidad tanto de las maldades que hemos hecho como de las bondades que hemos dejado de hacer. Como lo que no debemos hacer y hacemos, las maldades, como de las bondades que Dios nos describe en su palabra y que hemos omitido hacer. Abarca todo, hermanos. Aquí en estos 2 aspectos de delitos y pecados. Pecamos ambas maneras, por comisión y por omisión.
Y aquí están las dos palabras hechas. ¿Quieres una descripción del pecado? Es pecar por comisión, desviándome de la senda recta, y por comisión, no dándole a la gloria de Dios o no haciendo lo que le glorifica a Dios. Lo sé hacer, como dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya está pecando. ¿Por qué? Por omisión, porque sabe hacerlo y no lo hace. Eso es pecado, eso es un delito, eso es una agresión a la ley santa del Señor, a su santidad, hermanos. Y esto es grave. ¿Por qué digo que es grave, hermanos? Porque vean la consecuencia de delitos y pecados a las cuales Pablo se refiere. Estaban muertos. ¿Qué es la paga del pecado según Romanos 3:23? La muerte. Muerte. ¿Se dan cuenta? Que una transgresión no solamente es una ofensa y quedar corto de la ley de Dios, sino que también tiene un percance, tiene una consecuencia, o sea, tiene un efecto. Y aquí el efecto, Pablo lo dice, es muerte espiritual. ¿Y qué es esa muerte espiritual? Es estar separados de la vida de Dios, amados hermanos. Es no tener la vida de Dios en nosotros. Es ser incapaces de buscarle, de amarle. Es que estamos desprovistos de todo afecto hacia las cosas de Dios, hacia Dios. Es por eso que en otro entonces o en otro tiempo no le buscábamos. No había interés por las cosas de Dios. No le amábamos. ¿Por qué causa, motivo, razón? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos desprovistos de ese afecto, de esa gracia de Dios. Y eso, francamente, hermanos, eso es a lo que hablamos de lo fuerte que es el pecado en la vida del hombre. Mata todo músculo, mata toda voluntad, mata todo buen deseo por las cosas de Dios. No lo hay. Pero veamos, hermanos, aquí que esta muerte a la que Pablo se refiere es una muerte muy, muy peculiar, digamos rara. Es un poco rara, hermanos. ¿Por qué rara? Porque estamos viendo y vemos nosotros alrededor y vemos una humanidad floreciente. Vemos una humanidad que crece, que está agarrando tanto impulso en muchas cosas, en la tecnología, en la ciencia, en sus propias vidas. Crean familias buenas, crean hogares, crean comunidades y siguen creciendo. Y tú pareces y dices, no se ven muy muertos. No se ven muy mal del todo. ¿Por qué la Escritura los llama como muertos? Hermanos, si la humanidad logra todo lo que mencioné es por la gracia común de Dios. Es porque Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Es porque Dios en su gracia común sostiene a su humanidad. Mas no obstante, están muertos. Tengan la vida que tengan, los bienes que tengan, hayan ido a la luna, su voluntad, sus emociones, sus afectos por Dios. ¿Por qué crees que no están aquí ahorita? ¿Por qué crees que prefieren el fútbol? ¿Por qué crees que prefieren la barra? ¿Por qué crees que prefieren los parques de diversiones? ¿Por qué no están aquí? Precisamente por lo que la Escritura dice, están muertos. Alguien los describió o describe esta vida muerta, hermanos, como zombies andantes. ¿Han visto esas películas de zombies, verdad? Personas ya muertas que están en decadencia y pueden hasta oler mal, pero siguen caminando como zombies. Eso es la humanidad. Muertos hacia los afectos de Dios, muertos a buscar de Dios. No hay afectos por Dios. Hay afectos por las otras, para eso sí están muy vivos. Hay afecto por el pecado. Por eso lo hace, porque les produce placer. Pero en cuanto a Dios, zombies andantes, en estado de descomposición, y cuyo olor
muertos en delitos y pecados, es bastante desagradable al olfato del Señor. Él es muy limpio de ojos, siquiera para ver el pecado. Un olor desagradable ante su presencia. A través de la historia, hermanos, ha habido o hay 3 puntos de vista de cómo ver a la humanidad, o cómo la historia o el mundo ha visto a la humanidad. El primero, hermanos, le llamamos humanismo o pelagianismo. Esto quiere decir, hermano, ellos proponen que el hombre básicamente es bueno en toda su conducta, en todo su ser, en toda su esencia. El hombre es bueno, o sea, no hay defecto en él. Él está lleno de vida, de desarrollo, es capaz de vivir una vida buena y útil para la sociedad. Y este humanismo, hermanos, básicamente ve al hombre y lo ve positivamente, lo ve de manera positiva. No hay nada de fallo en el hombre, todo anda bien. Como humanos somos lo mejor. Humanismo. Segundo punto de vista, hermanos, es lo que llamamos semipelagianismo. Básicamente está entre medio. La idea es esta, hermanos. Ellos sí dicen, sí, el hombre está enfermo. Está poco enfermo, pero nada de gravedad, nada de muerte. Puede salir adelante, ponlo en una sociedad buena como Utah, donde no hay alcohol después de las 10 o 11 de la noche. Ponlo en una sociedad como Utah, un lugar donde no haya tanta maldad, y él va a imitar, y el hombre va a hacer lo bueno. Porque no está enfermo, usted está enfermo, pero puede progresar. Dale buena terapia. Llévalo a las iglesias, que comiencen a congregarse, y va a llevar una vida buena, una vida agradable. Es un poquito menos optimista, hermanos. Sí está enfermito, pero tiene solución. Nada más ponlo en un buen lugar y va a dejar de hacer lo malo. Este punto de vista se olvida, amados hermanos, de que Adán pecó en el mejor lugar, donde no había pecado. Pero bueno. Y el tercer punto, hermanos, que a mi parecer es el más bíblico, o es el bíblico. La Biblia no dice que el hombre sea bueno. La Biblia ni siquiera afirma que el hombre está enfermo. La Biblia afirma, mis amados hermanos, que el hombre está muerto. Y con muerto me refiero a lo siguiente: alejado completamente de la vida de Dios. No hay afecto hacia Dios. No siente nada por Dios. Este punto de vista, hermanos, es un punto de vista pesimista, a diferencia de los otros 3. La Biblia habla del realismo del ser humano. Y el realismo lo ves en estas páginas, en estos primeros 3 versículos de Efesios 1 al 3. Está gravemente muerto, fragmentado, dañado. Ese es el hombre. No es ni bueno, no, ni enfermo, muerto. Ahora veamos, hermanos, aún que está muerto, vean las fuerzas que obran en contra del ser humano. Vean las fuerzas que lo esclavizan, que obran no para ayudarlo, sino para hundirlo más. Vean lo que Pablo describe aquí. Él describe 3 fuerzas, hermanos, que esclavizan al ser humano y que le llevan a más desobediencia, a más delito, a más pecados. Vean lo que dice versículo 2. En los cuales anduvieron en otro tiempo, hablándole a la iglesia, según, aquí va el primero, la corriente de este mundo. La corriente de este mundo. Allí andaban los efesios cuando no eran creyentes. En la corriente de este mundo. O sea, esa fuerza que los arrastraba, hermanos, era imponente y sigue siendo imponente en este mundo. Sigue arrastrando a muchos hacia el mal.
Es habido del saber, hermanos, que un pez vivo puede hacerle frente a la corriente, como un salmón puede nadar aún contra la corriente. Pero un pez muerto no ofrece ninguna resistencia a una fuerte corriente, ninguna. Y Pablo aquí dice que eran arrastrados en otro tiempo, andaban en la corriente de este mundo. Allí están, hermanos. Los efesios eran receptores de una fuerte corriente que los impactaba hacia el mundo, que los jalaba. Hola, hermanos, cuando la Biblia habla de mundo aquí, cuando Pablo está mencionando el cosmos o el mundo aquí, no se está refiriendo al mundo como tal, per se, sino está hablando del sistema, los valores, lo que este mundo valora y persigue. La ideología o ideologías, pensamientos que son contrarios a la palabra, humanismo ateo que niega a Dios, actitudes que son contrarias a la escritura, a la vida cristiana. A eso se refiere Pablo como mundo, acciones, actitudes, ideologías que van en contra de Dios, en contra de su santa palabra. A eso se refiere como mundo, y a eso es a lo que los efesios y todo el mundo sin Cristo tienen el impacto. Eso reciben. En eso son arrastrados. Pero no solamente una corriente del mundo, sino vean también lo que sigue diciendo la palabra, versículo 2. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Quién es este príncipe? ¿Quién creen que sea? Satanás, ¿cierto? Que opera 24/7, controlando las mentes, las voluntades de los hombres, que a todo modo y a toda costa busca influenciar, aún en los creyentes, aún en ellos. Busca volver a someterlos. Jesús, hermanos, se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo en Juan 12:31. Pablo en otro lugar lo menciona como el Dios de este siglo. Una fuerza, hermanos, potente, el Dios de este siglo. Tal es el poder o la influencia que tiene este príncipe de la potestad del aire que gobierna, hermanos. Gobierna en este estado caído, en lo que Dios le permite gobernar las mentes. Busca influenciar. Es fuerte. Pero no solamente eso. No solamente es la corriente del mundo, no solamente es el mismo Satanás, sino vean lo que sigue diciendo. Verso 3. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos. Vean, hermanos, aquí podemos identificarnos todos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Esa es la otra fuerza. La otra fuerza no es ni externa, no es ni un espíritu, sino que es nuestra propia naturaleza caída. Es decir, todos esos apetitos de la carne, hermanos, menciona los que quieras, que incluye toda forma de desobediencia a Dios, tendencias de la carne, de uno mismo, hermanos, que lo que busca es su propia satisfacción, sus propios deseos, los apetitos de la carne y de la mente. Va tras la vanidad. O sea, la carne lo que busca es eso, no a Dios. Mientras esté muerto, no va a buscar a Dios, sino va a buscar todo aquello que cree que le produce placer. Las vanidades, todo tipo de adicción, todo tipo de tendencia hacia el mal. Estos son los tres obras que obran en contra, aún atan a la humanidad que
vemos sin poca esperanza, hermanos, muerta. Y como dije, en vivir de esa manera, delitos y pecados, trae sentencia. Y la sentencia es la siguiente, hermanos. Vean a dónde lleva todo esto. Vean lo que él está diciendo. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahí está la sentencia. Condenados, hermanos, a sufrir, versículo 3, la ira de Dios. ¿Por qué causa? Por nuestro carácter, por nuestra naturaleza rebelde, hijos de desobediencia, rebelde a salirnos del camino, a no hacer lo que Dios manda que se haga, rebeldes, hijos de desobediencia. ¿Y qué es la sentencia? Ya la vimos, a sufrir la ira de Dios. Dice la Escritura que Dios está airado contra el pecador todos los días. Salmo 7:11. No le produce contentamiento una vida y actitudes que van contrarias a Él. A Dios no le agrada, hermanos. Y continuar en los deseos y en la voluntad de la carne, seguir la corriente de este mundo, hermanos, ser esclavo del demonio, hermanos, nos acarrea la justa ira de Dios. Dios es justo en juzgar. ¿Por qué? Porque no hemos hecho otra cosa más que provocarle a ira. Pero aquí está lo que Pablo está diciendo, le está escribiendo a una iglesia, ¿verdad? Nosotros, dice, esto era, al igual que los demás, andaban por esos caminos. Nosotros, hermanos, estábamos allí. Tú y yo estábamos allí, condenados. No había nada, hermanos, que pudiera librarnos del veredicto justo de Dios, o que nos pudiera hacer inocentes ante el veredicto de Dios. No había nada. Vean cómo termina versículo 3. Sin ninguna esperanza, si allí terminara, estamos acabados. Solamente expectantes de la ira de Dios en la vida venidera. Dios ya habló tocante a una humanidad muerte caída. Pero aquí viene el Evangelio, versículo 4. Vean lo que dice versículo 4. Aquí viene la gran intervención divina del Señor. Pero Dios, esas palabritas, hermanos, encierran todo el Evangelio. Pero Dios, no era lo mismo que te dijeran a ti, madre, tu esposo se acaba de accidentar, tuvo un gran accidente, lo llevaron de urgencias al hospital, pero está fuera de peligro. Tienes cáncer, pero es tratable. Ese pero cambia todo, hermanos. Y este pero en la Biblia es uno de los mejores peros que puede existir, porque aquí está el Señor interviniendo. Aquí está el Señor mostrando su intervención. Y vean lo que sigue diciendo, hermanos, que es rico en misericordia. Aquí vemos también la palabra del Señor. No solamente es negativa en cuanto a la humanidad, sino también es optimista. Dios puede salvar. Dios puede rescatar a un hombre muerto en delitos y pecados. Pesimista, pero Dios puede cambiarlo todo. Así que, hermanos, hay esperanza para un hombre caído. Hay esperanza para ti si encuentras ahora aquí, si encuentras en Cristo ahora. Hay esperanza para ti. ¿Por qué? Porque Dios es rico en misericordia. Y me voy a avanzar porque el tiempo se me acabó. Aunque el pastor me ha dicho que tengo una hora, que están entrenados por una hora. Voy a avanzar, hermanos, porque si no se me van a dormir y hay hambre, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, hermanos, aquí en el versículo 4, que los efesios, al igual que nosotros, éramos merecedores de la ira de Dios, hermanos. Dios dictó sentencia y juicio porque Él es justo, pero en cuanto a eso, hermanos, Dios también quiso mostrar salvación. Dios quiso mostrar compasión. Dios decide ser movido a misericordia, como el Padre. ¿Se acuerdan del Hijo pródigo? Que fue movido a gran misericordia.
Bueno, Dios Padre hace lo mismo, mis amados hermanos. Decide enviar a su Hijo Cristo a una humanidad muerta, caída, fragmentada, dañada, borrada, la imagen de Dios en el hombre. Dios decide intervenir, hermanos. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué Dios decidió hacer esto? Enviar a su Hijo a Cristo Jesús a la cruz. Por el pecador, que ni le amaba, ni le buscaba, ni le quería. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué permitió que su Hijo gustara la muerte? Bueno, aquí no lo dice, mis amados hermanos. Por causa del gran amor con que nos amó. No hay otra razón. ¿Sabes por qué decidió intervenir? Por su gran amor. Por su gran amor. Ahora quiero aclarar y hacer un paréntesis aquí. Si algo le movió a Dios a tener misericordia de nosotros, fue su gran amor. ¿Estamos claros en eso? Que fue el gran amor. Así que cuando la Biblia habla, hermanos, que Él en su totalidad, en su esencia, en su ser es amor, 1 Juan 4:8, ese es quien es Él. Ese es Dios. Esa es su esencia, amor. Entonces, cuando Dios ama, hermanos, ama en virtud suya. Es decir, hermanos, Dios nos ama no porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, no porque hicimos algo para merecerlo. Si Él decidió amar, es porque Él es bueno. Porque es, como nos sigue diciendo el texto, es rico en misericordia. ¿Qué es misericordia? Misericordia es cuando Dios no nos da lo que sí merecemos. Cuando Dios refrena su mano de darnos lo que sí merecemos. Eso es misericordia. ¿Qué es la gracia? Cuando Dios nos da lo que no merecíamos, porque éramos enemigos suyos. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo lo hizo? Cuando éramos sus enemigos suyos, declarados a muertes por la corriente, las pasiones de la carne, delitos y pecados muertos. Dios decidió actuar. Dios decidió ir ahí a buscar a pecadores. Eso es gracia, hermanos. Eso es gracia. Por gracia habéis sido salvados. Al igual que los efesios, nosotros nos encontrábamos en otro tiempo enemistados con Dios, enemigos declarados de Dios a muerte. Romanos 8:7. Aunque no lo creas, eso era lo que éramos, enemigos de Dios. Lo que haríamos y hacíamos era ofenderle. Allí estábamos. No merecíamos esta obra de gracia del Señor, sino todo lo contrario, su justa sentencia. Efesios 2:3. Pero fue su gracia, hermanos, que Dios nos trató con misericordia y amor. Eso es Dios. Ahora vean, hermanos, las acciones divinas. Vean este par de intervenciones divinas. En esta intervención del Señor, estas acciones nos amó. Dice la Escritura que nos amó al fin del versículo 4. Dios decide mostrar ese amor. Un amor que no debe ser desperdiciado, ¿verdad? Nos dio vida. Nos dio vida. Fue su amor, fue su gracia la que lo movió a darnos vida juntamente con Cristo Jesús. ¿Por qué estás aquí ahora? ¿Por qué ahora tienes deseos para el Señor cuando en otro entonces no los tenías? Se debe a que Él te dio vida, que al igual que Lázaro, que estaba muerto en la tumba ya de 3 días, bien tieso, bien muerto, sin ninguna esperanza de resucitar, llegó Cristo y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y el muerto resucitó.
Lo mismo sucede en el creyente a modo espiritual, de manera espiritual. Dios nos da vida, nos llama de la muerte a la vida. Así que si ahora tienes afectos por el Señor, si ahora buscas agradarlo, ahora buscas vivir para Él, ahora buscas compartir con los santos, es porque Dios ha puesto esos deseos en ti, porque Él te resucitó. Como dice también la Escritura, no solamente te dio vida, sino nos resucitó. Y vean aquí, hermanos, que el mismo poder que resucitó a Cristo, que lo levantó a Cristo de los muertos, es el mismo poder que obra en el creyente para darle vida. El mismo. Dios levanta al creyente, hermanos. Versículo 19 al 20. Nos resucita juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que vivamos una vida nueva para Él. Novedad de vida. Así que es una muerte, hermanos, espiritual. Espiritual. Y no solamente nos ama, nos da vida, nos resucita, sino vean, hermanos, que también otra acción divina, la cuarta. Vean que dice que nos sentó en los lugares celestiales. Nos resucitó con Él y nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, versículo 6. El Señor no solamente da vida, hermanos, sino que también nos posesiona en los lugares celestiales con Cristo Jesús en Él. Así como Cristo ascendió a los cielos, amados hermanos, en victoria, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? En plena victoria, y se sentó a la diestra de Dios el Padre, aguardando el día de su regreso, donde ha de poner todo en su lugar. El cristiano, en virtud de su unión con Cristo, de esta nueva vida que vive en Él, vive en victoria hoy, vivirá en victoria en el futuro. ¿Por qué? Porque participa del triunfo de Cristo. Así que, iglesia, somos más que vencedores por medio de aquel que levantó de los muertos. Somos la iglesia militante, sí. Tenemos muchas batallas, sí. Hay mucha derrota, sí. Pero del todo lo que cabe, hermanos, somos victoriosos. Un día vamos a estar con la iglesia victoriosa, aquellos santos que ya fueron a la gloria y que están con Cristo Jesús en victoria. Pero desde ahorita podemos experimentar victoria en nuestra vida cristiana por su gracia. Vamos al tercer punto para ir terminando, hermanos. Pablo, a hablar de la gran intervención de Cristo, de Dios, ahora pasa a hablarnos de la gran salvación que Dios nos provee. Y en esta salvación, hermanos, Pablo nos va a explicar del cómo no fuimos salvos, para luego decir cómo es que fuimos salvos. Hermanos, la salvación, desde los siglos de la Reforma, hermanos, siglo XVI, la gran pelea de los reformadores con los romanistas era tocante a la salvación, era tocante a este tema. ¿Cómo se salva a una persona? ¿Cómo es que viene a ser salvo? Bueno, los romanistas dijeron, el ser humano se salva fe más obras igual a justificación o salvación. Fe más obras equals salvation. Los reformadores, no puede ser así. Es fe igual a justificación más obras. Pero mi justificación, mi salvación es por medio de la fe única y la sola fe, la sola fide. Es lo que propusieron ellos. ¿Cómo somos salvos? Por la fe. Por la fe. La Biblia es clara, hermanos, al demostrar que en nuestra condición pecaminosa nos encontrábamos, ¿cómo? Muertos. No le agradábamos. Era imposible que le agradáramos. El hombre por su pecado vimos que se encuentra separado de Dios. Y que no solamente separado de Dios, sino que la ira está sobre él. Entonces, ¿cómo es posible que pueda adquirir salvación si se encuentra separado? Y no solamente separado, sino que trae una sentencia de ira, de condenación. ¿Cómo es que viene entonces a salvarse? Es aquí donde viene el Evangelio, hermanos. Es aquí donde el Evangelio viene, es aquí donde la gracia entra, hermanos. El Dios santo, el muy puro de ojos,
decidió intervenir, decidió enviar a su Hijo Cristo. ¿Para qué? Para poder saldar la deuda del pecador, para poder perdonar al pecador, para poder anular todas esas cargas de sentencia de culpabilidad que estaba sobre el ser humano, cayó sobre Cristo Jesús, cayó sobre aquel inocente. Todos nuestros juicios cayeron sobre él. Es ahí donde la gracia de Dios viene a ser interesante, hermanos. Es donde la ira de Dios cayó sobre el justo, el puro, el santo en Cristo Jesús. Es allí donde nosotros podemos encontrar salvación. ¿Cuál es entonces la salvación? Es la siguiente, hermanos. Cristo sufrió tu culpa. Cristo sufrió mi culpa. Él tomó tu lugar, mi lugar. Él tomó la ira de Dios en favor de aquellos que ponemos nuestra confianza en Él. Ese es el modo de ser salvos. Es arrojándonos en las manos del Señor. Es recibiendo por la fe el perdón de pecados. Es estar a cuentas con Cristo. ¿Qué es la fe en fin de cabo? Es la mano vacía que le dice al Señor: no tengo lo que tú me ofreces, dámelo por favor. Y se apropia de ese regalo de salvación. Eso es, hermanos, el Evangelio. ¿Dónde estás poniendo tú tu confianza? Si es aparte de Jesucristo y es en tus propias obras, créeme que te vas a decepcionar. Yo te animo a que pongas solamente y únicamente tu confianza en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Así que así es como se salvan. Vean lo que dice la Escritura. Por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe. Ahora Pablo, una vez, afirma esto, que es por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Y ahora viene la negación. ¿Cómo es que no somos salvos, hermanos? Parece que Pablo sabría que aún 2000 años después íbamos a luchar con esta palabra, este tema de las obras. Y vean lo que dice versículo 9. No por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo no somos salvos? No es por obras. Al menos no por tus obras. Sí por obras, las obras del Cordero, las obras de Cristo Jesús. Perfecta satisfacción. Dios está satisfecho con esas obras. Pero si tú buscas, aparte de Jesús, tus buenas obras, Cristo dice aquí, la palabra nos dice, no por obras. Es un rotundo no, hermanos, para que nadie se gloríe, para que nadie pueda decir, fue por mi esfuerzo, fue por mi buena actitud, mi buen entendimiento. No le cerré la puerta a los evangélicos. Pude escucharlos, pude ser inteligente, pude entender lo que me decían y fui bueno en escuchar. Por eso es que soy salvo. No, hermano, nadie va a llegar al cielo jactándose de haber alcanzado salvación, aparte de los méritos, la obra de Cristo Jesús. Eso debe estar bien claro. Pero parece que todavía creemos que es por méritos humanos. Y si fuera por méritos humanos, vean, hermanos, diría uno, bueno, por la fe, yo soy el que creo. Vean lo que Pablo dice, hermanos, por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Creemos que aún la fe es un regalo inmerecido de Dios. Viene de parte de Dios creer que el Señor conceda, dijo San Agustín, lo que demanda. Y así es, tiene que concederlo Él. Es por fe, hermanos, pero aún la fe tuya fue un regalo de Dios. Filipenses 1:29. Así que aquí está, hermanos, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 9. Una vez dice ese Pablo, rápidamente vuelve al versículo 10 y vean lo que dice ahora. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. No, hermano, las obras importan.
son importantes, no para la salvación tuya, pero sí son una evidencia de que tú eres salvo. O sea, hacemos buenas obras, hermanos, por gracia, por agradecimiento al Señor que nos rescató. Hacemos lo que Él manda, buscamos agradarle a Él, porque Él nos salvó, porque Él nos tuvo amor. Por eso vivo como vivo ahora, no para que me salve, no para estar más seguro, pero porque Él tuvo misericordia de un pecador como yo. Por eso hago buenas obras, porque la Escritura dice aquí que sí importan, porque la Escritura dice aquí que fuimos creados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Me topé en nuestra iglesia con un joven que tenía 3 años que no se acercaba a una iglesia de Sudamérica. Empezar a platicar con él, me enteré que 3 años, que él era creyente, se decía a sí mismo ser creyente. Bueno, entonces empecé, hermano, y empezamos a tocar ese tema de las obras. Pero no buscas del Señor ahora. No estás haciendo lo que Él te manda. No estás abundando en estas buenas obras. La conclusión lógica es la siguiente, amado hermano. Si Dios nos salvó por pura gracia, pero con el propósito de que somos hechura suya. Esta palabra hechura suya, hermanos, la palabra que usa Pablo es una palabra interesante donde sacamos nuestra palabra poema. Somos poema de Dios. De allí viene esta palabra poema, hechura suya. Dios creó de antemano al creyente, hermanos, y los caminos, las buenas obras para que el creyente ande en ellas y para que, como dijo Jesucristo, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. ¿Cómo es posible que nos llamemos evangélicos, creyentes, nacidos de nuevo y no andemos en buenas obras, caminando en buenas obras? Es una total negación de lo que el texto está diciendo. Y déjame hacer un poco aquí. No puedes llamarte cristiano y no tener nada de buenas obras en tu vida, en tu caminar. O Dios se equivocó, que lo dudo, o sus planes fallan, que lo dudo. Si Dios te salvó para que vivas en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, y las preparó de antemano estas buenas obras para que tú y yo anduviésemos en ellas, ¿dónde nos vamos a encontrar, hermanos? ¿Dónde nos va a hallar el Señor? ¿O haciéndolas? ¿O no haciéndolas? Y si nos halla no haciéndolas, algo debe decirte, algo debe indicarte. O no lo soy, o me estoy engañando. Porque fui creado para buenas obras en Cristo Jesús. O sea, no me malinterpreten, las buenas obras cuentan, no para ser salvo, sino para ver tu andar con Cristo. Para ver tu andar con Cristo. Vean, Pablo finaliza dándonos un claro contraste entre la vida antigua, hermanos. En otro entonces andaban en deseos, pasiones y deseos carnales. Eso era su andar. Corrían por ese río de pasiones. Pero ahora el andar del creyente, hermanos, es otro. En otro tiempo, Pedro diría, ya basta en otro tiempo para haber hecho las cosas que eran ya, ahora ¿cómo andamos? En vida nueva. Efesios 4:1. Pablo les anima, hermanos, a andar en esta vida nueva en Cristo Jesús, creados para buenas obras. Y en estas buenas obras, hermanos, cero jactancia, nuevamente otra vez. No hay nada de qué cantarnos ni aún en estas buenas obras. ¿Quién las preparó? Dios. Para que tú andes en ellas. Pero toda la gloria otra vez va para arriba. Porque nosotros hemos sido salvos, ¿por qué? Por gracia y para su gloria.
rápidamente aplicar, hermanos, porque ya se durmieron algunos y ya es tarde, ya se me fue la hora, ya tengo 1 hora y media, ¿verdad? Vamos a aplicar rápidamente 3 puntitos para el creyente aquí. Si tú eres salvo y tú lees estos textos, hermano, no debe haber otra cosa en tu corazón y en mi corazón, o algo aquí en nuestro corazón de agradecimiento al Señor. Ve lo que el texto dice de tu vida pasada, ve lo que dice de tu presente y de tu futuro. Debe haber agradecimiento en nosotros por esta gran salvación tan grande y por esas buenas obras que Dios ha preparado para que tú andes en ellas. No merecía nada, hermano, ni que me salvara, ni que me pusiera en su familia, ni que me diera una familia, ni que me usara. Todo es por pura gracia. Y aparte me da buenas obras para andar en ellas. ¿Por qué no vivir agradecidos con este Dios que nos salvó? ¿Por qué no dejarnos usar, hermanos? ¿Por qué no preguntarle cada mañana, ¿en qué puedo serte útil? ¿Cómo puedo glorificar tu nombre esta mañana? ¿Qué buena obra me pondrás en el camino para que yo ande en ella, Señor? Número 2, hermano, no solamente agradecimiento, sino asombro. Si tú ya tienes 20, 30 años de creyente, una de las luchas es asombrarnos, hermanos, de la gracia de Dios. Lo vemos ya tan viejo, tan sonado en la iglesia, que ya hablan de la gracia y yo la subestimo, ya no le agarro sabor, o ya la doy por hecho, la entiendo, pero la vives. Te asombras de lo que Dios hizo en tu vida, que te encontrabas en la drogadicción, te encontrabas en el camino de la ira, no merecías de Él y Él te salvó, te redimió, te dio una familia, te dio vida. No merecíamos nada, hermanos. Fue Cristo Jesús. Estamos asombrados de eso. Aún nos asombramos de la cruz. O ya lo damos por hecho. Ya no hay asombro en mi vida por las cosas del Señor. O por su gracia específicamente. Ya doy por hecho su perdón. Ya doy por hecho el Evangelio. El Evangelio es para los no salvos, los no creyentes, los de allá afuera, no para mí. Si así pensamos, hermanos, no estamos equivocando. El Evangelio es para nosotros pecadores que aún seguimos siendo redimidos. Aún seguimos necesitando el perdón de Cristo a diario. Y debe asombrarnos que Él esté dispuesto a recibirnos cuando vamos a Él en fe y en arrepentimiento. Debe asombrarnos la gracia del Señor. Así que, agradecimiento, asombro. Y el tercero sería, hermanos, si nuestra vida está reflejando esa vida santa que al Señor le agrada. Ya Hebreos es claro, sin santidad vivimos de un modo digno del Señor. Vivimos, hermanos, agradándole al Señor. Vivimos haciendo buenas obras que le glorifiquen. Quiera Dios y sí. Si tú eres creyente, quiera Dios y sí, mi hermano. Si tú no eres creyente aquí, termino con esto. Déjame decirte que el problema tuyo, el problema francamente de lo que ves afuera y aún puedes ver dentro de nosotros, es el pecado. No es que tú tengas bajos ingresos, una salud mala, un matrimonio difícil. Ese no es tu problema principal. El problema de todos sigue siendo el pecado. Es el gran problema del ser humano. Es esa enfermedad terminal de muerte que requirió una intervención inmediata, una intervención de la gracia de Dios, de aquel que Juan dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita. ¿Qué cosa? Ahí está nuestra solución. Ahí está tu esperanza, tus problemas. No que tengas poco dinero en el banco. No que estés una familia mala ahorita, que estés a punto de divorciar. No.
es el pecado. Así que yo te animo, solo Cristo puede remediar ese pecado. Solo Él puede salvarte. Pues solo Él es el justo, el que puede declarar justo al pecador. Él es Dios. Él ya hizo la obra en esa cruz. Él está dispuesto. Ven a Él en fe y en arrepentimiento. No creas que es tarde para ti. No creas que ya has vivido una vida tan alejado de Dios que Dios ya no te puede perdonar. Es la mentira del diablo. Dios te puede perdonar. Él puede perdonar todo pecado. O no pienses, déjame limpio poquito para poder. No, tú no te puedes limpiar a ti solo. Ven ahora. Ven. Es la sangre preciosa de Cristo la que te puede limpiar de tu pecado. Es Él. Si has escuchado la voz del Señor, no endurezcas hoy tu corazón. Pon tu confianza en Cristo Jesús. Habla con tu pastor, habla con los líderes. Yo tengo necesidad. Enséñeme más. ¿Qué debo hacer? Cree en Jesucristo. Cree en Él. Vamos a orar. Padre bendito, te honramos y te glorificamos en esta hora. Gracias, Señor, primero que nada, por darnos la vida. Gracias por habernos rescatado cuando éramos enemigos tuyos. Gracias por tu Hijo Jesucristo que vino a salvarnos, que vino a intervenir, al cual tú diste como sustituto nuestro. Gracias. Te amamos y te glorificamos. Por esa causa estamos aquí, por razón de Él, por razón de Cristo. Pedimos tu auxilio, Señor, para poder vivir las vidas que a ti te agradan. La vida de la comunidad de tu iglesia, Señor. Vivir en buenas obras, de las cuales tú has creado de antemano para que anduviéramos en ellas. Ayúdanos, Dios, a transitar por ellas. Ayúdanos, Padre Santo, a poder no ser culpables de más pecados por omisión. Te pedimos tu auxilio, Señor, para vivir de la vida que a ti te agrada. El poder de tu Espíritu Santo, del cual sabemos, Señor, sin tu poder no podemos, Dios, vivir la vida cristiana. Necesitamos tu Espíritu Santo. Así que pedimos tu gracia, tu favor para esta congregación, para cada familia que es creyente aquí, para cada hijo tuyo, Dios. Ayúdalos. Ayúdalos a siempre vivir en la gratitud, en asombro, Señor, en buenas obras, de una vida digna de ti, de alabanza y honor a tu nombre. Solo es posible, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, y rogamos nos ayudes a vivir por gracia, Señor, ante un mundo demandante, ante una corriente tremenda, Señor. Danos, Padre Santo, tu gracia para vivir de la manera que a ti te agrada. Y aquellos, Señor, que aún no son creyentes, que puedan, Señor, no echar la gracia de Dios, no hacerlo a un lado, Señor, sino apropiarse de ella en esta hora. Oh, pues, Padre Santo, te ruego que tú traigas salvación a ellos. En el nombre de Cristo Jesús, edifica a tu pueblo. Sigue haciendo tu gracia en esta obra, Señor, en esta iglesia. Sigue equipando a los santos, mi Dios, para buenas obras, para seguir haciendo la obra del ministerio. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.